Filosofía medieval. A continuación les mostraré un collage donde veremos el oscurantismo, la Santa Inquisición y las 5 vías de Santo Tomás. Espero y sea de su agrado. Este es nuestro collage. A continuación se los explicaré y les daré a conocer un poco más del tema. Estas imágenes que observamos son del oscurantismo. Este se definió históricamente como una época dogmática, o bien un conjunto de estrategias para mantener sin instrucción a las clases populares. Este sucedió en la Edad Media. El concepto está ligado a la tutela eclesiástica, pero se registra en un uso extendido en el tiempo. Este término se utiliza por primera vez en la sátira, llamada Cartas de los Hombres Oscuros. Algunas de sus características son la restricción del conocimiento. Se trata de dejar el conocimiento en manos de una élite. La dificultad del conocimiento. Se tenía por oscuro a aquello que intelectualmente carecía de interés. La prohibición de la libre expresión. Incluye la prohibición explícita del pensamiento divergente. El dogma o lo irracional. El dogma es el eje del concepto del oscurantismo. Teocentrismo establecía una jerarquización de origen divino. Y la improductividad, que reconocía la falta de producción intelectual. Aquí podemos observar las imágenes de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue una institución dedicada a la investigación, condena y castigo de la herejía, que estaba vinculada con la Iglesia Católica. Su periodo de funcionamiento se extendió desde la Edad Media, cuando en 1184 se inauguró el primer órgano inquisitorial en Francia. Se podría decir que la Inquisición fue un tribunal legal de la Iglesia Católica, administrado en cooperación con la autoridad civil, cuyo objetivo era preservar el Estado contra los enemigos de la fe. Cabe mencionar que en la época medieval no se había separado entre la Iglesia y el Estado, de modo que no había un límite claro entre las autoridades. Además, el pueblo estaba obligado a seguir la religión del rey, y todo aquello que constituyera una amenaza en el ámbito religioso era considerado una herejía. Para poder entender mejor esto, tenemos que saber qué es una herejía. En este caso, la herejía era contravenir los postulados de la doctrina católica y, por ende, la fe del rey. Unos actos herejes podrían ser la práctica de la brujería, la adoración de ídolos, el culto a dioses falsos desde el punto de vista del catolicismo, entre otras cosas. La Inquisición castigó a todo aquel que se oponía a la religión cristiana, al que no aceptaba la fe católica, al que se negó a convertirse, al que no quiso renunciar a su creencia a favor del catolicismo. En su momento, la Santa Inquisición fue considerada uno de los episodios más oscuros de la Iglesia Católica, pese a que semejantes situaciones vivieron los cristianos en países de mayoría protestante. Y a continuación podemos observar las 5 vías de Santo Tomás, que les explicaré cada una de ellas. La primera es la simplicidad de la divina esencial. Mejor dicho, el movimiento. Nos consta por los sentidos que, y como una serie infinita de causas es imposible, hemos de admitir la existencia de un primer motor no movido por otro, inmóvil. Y ese primer motor inmóvil es Dios. El segundo es la perfección de la divina esencial. Mejor dicho, eficiencia. Nos consta existir, lo cual es imposible. Además, tampoco podemos admitir una serie infinita de causas eficientes, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente incausada, y esa causa incausada es Dios. La tercera es la infinidad de Dios. Esto es la contingencia. En un primer ser necesario, ya que una serie casual infinita de series contingentes es imposible, y este ser necesario es Dios. La cuarta es la inmutabilidad de Dios. Esto es los grados de perfección, con respecto al cual establecemos la comparación. Un ser óptimo, máximamente verdadero, un ser supremo, y ese ser supremo es Dios. Y por último, y no menos importante, la unidad de Dios. Es finalidad. Observamos que debe ser un ser sumamente inteligente que ordena todas las cosas naturales dirigiéndolas a un fin.
y ese ser inteligente es Dios. Como nos podemos dar cuenta, Santo Tomás basaba todas sus vías en Dios, en que Dios tiene una finalidad, en que Dios hace los movimientos, en que Dios es una eficiencia, en que Dios hace la contingencia y en que Dios tiene grados de perfección. Y este fue mi collage. Muchas gracias. Espero y les haya servido y la información haya sido adecuada y la hayan entendido de una manera clara.